bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Bueno, estamos en este hogar, pero tomamos posesión de este lugar. Amén. Que el Señor. Espíritu Santo, hermano, baje a morar a este lugar y principalmente sobre nosotros. Amén. Que estemos en el mismo espíritu, hermano. Amén. Amén. Que entremos, ¿cierto? Que la gloria de Shekinah descienda, hermano, y nosotros podamos tener un culto, hermano, con la gloria de Shekinah. Amén. 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 Busquen la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Tema para el día de hoy, las 10 vírgenes. Amén. Amén. Se van poniendo de pie a medida que lo van encontrando. Ana Gabriela. Las 10 vírgenes, ahí no. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes Amén. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Así es. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo. Viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban Amén. preparadas entraron con él Amén. a las bodas, Así y es. se cerró la puerta. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dese cuenta que en el tiempo de fin se cierran las puertas. Así es, Señor. Hay Amén. algunos que ya lo están cerrando. No, con el arrebatamiento se cierra la Amén. puerta. Amén. Amén. Sí, Padre. Amén. Amén. Vamos a ir a orar. Padre Santo, estamos delante de tu Señor, presencia, amén, Señor. Amén, amén. Dándote gracias por la Amén, lectura de tu Señor. palabra, Señor Amén. amado. Hemos venido, Señor, a buscar alimento fresco, Amén. Padre. Amén. Ese maná, Señor, ese maná escondido, Padre Santo. Oh, Señor, que solamente el sacerdote, Señor amado, puede comer, Señor Amén. amado. Amén, Y aquí nosotros, tu novia, Señor, comemos de ese maná escondido, Señor. Amén. Porque Sí, Señor. cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, Amén. Señor. Amén. Cada uno de nosotros Gloria a cargamos Dios. la palabra de Dios, Padre Amén. Santo. Amén. Así que bendice a estos hermanos, a estas hermanas, Amén, Señor amado. Amén. A este niño, Señor, que está en este lugar y a cada uno de Amén, nosotros, Señor. Padre. Amén. Mi Dios. Oh, Señor, bendícenos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo he encontrado, hermano, que hemos ido de gloria en gloria en estos últimos Amén. cultos. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos ido de gloria en gloria. Amén. Ahora déjeme decirle algo. El hermano Braham dice lo siguiente. ¿Cómo se logra, hermano, que los cultos sean maravillosos? Gloria a Dios. Dice, cuando el cuerpo de Cristo está en orden. Amén. Amén. Cuando todo está en unidad, es cuando uno entra en los cultos de gloria en gloria. Amén. Oh, amén. Amén. Antes de eso no, pues, hermano. Amén. Antes de eso están las divisiones, hermano, están los problemas, hermano. La gente no está tranquila, la gente no está en paz. Algo está sucediendo, ¿cierto? Correcto, Entonces amén. el pueblo está desconforme, ¿cierto? O con los diáconos, está desconforme con el pastor, hermano. Amén. O está desconforme, no sé, con cualquier cosa. Siempre hay desconformidad, hermano. Así es, Señor. De hecho, hasta uno de los más grandes profetas, hermano, llamado Moisés, él en su congregación, hermano, estaba la división interna, hermano. Así es. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la gente estaba desconforme. No querían al profeta Moisés.
ellos querían ser profetas, ellos también eran santos, ellos también podrían hacer cosas. Entonces siempre, hermano, están esos espíritus. Pero cuando el pueblo, hermano, lo único que persigue es su Espíritu Santo, es su palabra, entonces el pueblo se deja guiar nada más. Amén. Y el Espíritu Santo desciende, entonces el Amén. pueblo entra en unidad, hermano. Amén. En esa unidad Aleluya. perfecta que solamente Dios puede darnos. Amén, sí, Señor. Ahora, Pablo, a las bendiciones de Dios, le llamó las arras del Evangelio. Así es. Ahora, las arras del Evangelio, para que podamos entender todo lo que son las arras del Evangelio, son como las primicias, como los primeros regalos de Dios. Correcto. Amén. 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 Entonces, es lo que a usted le dice, oh, puedo ver un Dios sobrenatural. Amén. Usted puede tener visiones, hermano. Usted a lo mejor habla en lengua. A lo mejor usted tiene sueños. A lo mejor usted profetiza. Y esos son arras. Correcto. Amén. Amén. Usted a lo mejor tiene una sanidad, hermano, donde el doctor a usted le dijo, no, tú vas a muerte, pero Dios le hizo un milagro en su vida. Amén. Y esas son arras, ¿ve? Amén. Entonces, ¿quién le puede quitar eso a usted? Amén. Nadie, hermano, amén. 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 Ahora pensemos un poquito en cómo Dios nos ha bendecido. Así es. Oh, Gloria a Dios. maravilloso. Pensemos en los regalos de Dios. Amén. ¿Qué Dios le ha dado a usted? Amén. Dios le ha dado sueños, Sí. Dios le ha dado visiones, le ha dado profecía, Amén. le ha dado el hablar en lengua a lo mejor, Amén. le ha dado cierto, lo ha sanado de alguna enfermedad, o a lo mejor Dios a usted le ha dado algún don, hermanos. Así es. Amén. Amén. Entonces ahora piense cuando realmente el Espíritu Santo descienda. Así es. ¿Cómo será eso, hermanos? Amén, ¿Qué Señor. control tendrá Él en nuestras vidas? Amén. Oh, maravilloso, Diremos, Padre. como dijo Pablo, ya no vivo yo, Amén. mas Cristo vive en mí. Amén. Amén, Oh, hermano, será un tiempo tremendo. Amén. Un tiempo maravilloso para nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahora, debemos saber algo, hermanos. Gloria a Dios. Para que Dios, para que su Espíritu Santo descienda, nosotros, hermanos, Aleluya. tenemos que estar en unidad con Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar en el mismo espíritu Así es. Señor. de la edad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nosotros no podemos estar en un espíritu ya pasado. No. Ahora estamos en el espíritu del arrebatamiento. Amén. Estamos en el espíritu en que la novia es sellada, hermano. Amén. En que el Espíritu Santo desciende, hermano. Toma el control de la vida y en que la novia es arrebatada. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces podemos decir de que Dios no acepta a híbridos. Así es, Señor. Amén. ¿Saben lo que es un híbrido? ¿No es así? Amén. Un híbrido, quiero que pongan atención a esto. Un híbrido es algo tratado por la mano del hombre. Amén. Así es. Es cuando la intervención del hombre está en lo divino. Amén. Sí, Señor. Amén, Padre. Cuando el hombre quiere arreglar lo que ha hecho Dios. Amén. Eso es algo híbrido. Entonces nos damos cuenta, hermano, que si nosotros tenemos manzanas con sabor a pera, eso es porque es un producto híbrido. Amén. Amén. Si nosotros, hermanos, tenemos, ¿cierto?, algún fruto con algún otro sabor, hermano, es porque es un producto híbrido. ¿Sabían ustedes, hermanos, que actualmente las sandías las están haciendo en forma de cubo? ¿Lo han visto? Las sandías en forma de cubo. Eso no es algo natural. No. Es un producto híbrido. Y ahora cada producto híbrido por dentro viene sin semillas. Sí, amén. No se puede reproducir. Correcto. Amén. No trae, en el fondo no trae vida. Entonces un producto híbrido es algo muerto. Amén. Aunque usted lo vea, hermano, ahí, hermano, aunque usted se pueda comer ese producto, pero ese producto usted, cierto, no puede tomar la pepita, cierto, y producir otro producto más. Así es. Ese producto está totalmente híbrido. Amén. Amén. Y a través del adulterio y a través de la fornicación natural han nacido hijos bastardos. Amén. Así es. Correcto. Amén. 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 Y eso nosotros lo podemos ver tanto en lo natural como en lo espiritual. Amén. En lo natural vemos, ¿cierto?, como esos hijos, la Biblia, hermano, los llama hijos bastardos. Así es. Amén. Y Dios odia todo lo híbrido. Amén.
Amén. Amén. Porque ese niño no vino por un medio de su padre. Ese niño vino por medio de otro hombre. Amén. Ahora Dios odiaba tanto lo híbrido, odiaba tanto el adulterio, odiaba tanto la fornicación, que se necesitaban 10 generaciones para poder purificar aquel pecado. Amén. 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 ¿Estamos entendiendo? Amén. Quiero entrar en el tema de las 10 vírgenes. Amén. 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 Pero ahora esto no se aplica en nuestra edad. Lo que ocurrió en aquel entonces ya no se aplica hoy en día. Ahora, después de la cruz del Calvario, no se aplica eso de 10 generaciones. Porque nosotros, hermanos, no sabemos qué pasó en nuestras 10 generaciones. Los israelíes, hermanos, ellos llevaban la cuenta. ¿Cuál era su abuelo, su tatarabuelo, su tatara? Ellos sabían todo. Amén. En el linaje de Jesucristo, dése cuenta, hermano, que ellos contaron todo el linaje hasta llegar a Adán. Absolutamente todo el linaje. Amén. Sabían de dónde provenía Jesucristo. Amén. Pero en el caso de nosotros, yo no tengo la menor idea cómo se llama mi tatarabuelo. Correcto. Amén. Entonces, ¿cómo saber? Amén. Pero sí creemos nosotros en una cruz del Calvario. Amén. Si nosotros creemos, hermanos, Sí, Señor. en Amén. donde se aplica la sangre, ¿ven? Amén. Pero ahora esto no se aplica ahora en esta edad. Ahora nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Amén. Sí, Señor. Ellos en aquel entonces solo tenían la reproducción sexual literal. Amén. Sí, Señor. Ahora ellos podían decir, nuestro padre es Abraham. Nosotros tenemos a los profetas. Amén. Ellos podían decir, hermano, que venían de un linaje, hermano, de un linaje de cierto hombre. Amén. Amén. Pero ahora nosotros, hermanos, sabemos que nuestro linaje es Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Nosotros Amén. sabemos otra cosa, amén. Ahora nosotros no venimos de un linaje literal. Nosotros venimos de un linaje espiritual. Así es, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y para esto se requiere fe. Amén. Amén. Así es. La Biblia, hermano, nos enseña. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Usted está cierto de lo que usted está esperando. Amén. Sí, Señor. La convicción de lo que usted no ve. Estamos convencidos de que Él Amén. viene. Amén. Nosotros vemos, hermano, cómo el mundo levanta telescopio y mira hacia afuera y dicen de allá afuera no viene nada. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios viene y nos da. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Padre, amén. Aleluya. Entonces nosotros por la misericordia de Dios tenemos un nuevo nacimiento. Así es. Y esto es solo por gracia nada más. Amén. 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 Y dice la Biblia que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Amén. Ahora, ¿qué es ser una nueva criatura? Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Así es, amén. Ahora, para ser una nueva criatura, hay que estar en Cristo. Así es, Señor. Amén. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ellas nuevas. Señor. Así es, Amén. Señor. Gloria a Amén. Dios. Ahora, la palabra criatura, de la que aquí estaba hablando Pablo, cuando él dijo nueva criatura, la palabra criatura es una palabra griega, Amén. Amén. la cual significa nueva creación. Correcto. Amén. Entonces, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de una nueva creación. Amén. Amén, Señor. Amén. Entonces, nos damos cuenta que el diablo es un acusador. Es verdad, Padre. Amén. Él viene, hermano, a la mente del creyente y empieza, hermano, a recordar todo lo pasado, Así es, Correcto, Señor. amén. todo lo que una vez nosotros hicimos. Así Amén. es, Recién Señor. estábamos hablando con el hermano,
la familia se encarga, hermano. Amén. Se encarga Sí, Señor. de acordarnos de todo nuestro pasado. Así Amén. es, amén. Correcto. Amén. ¿Qué es lo que hiciste tú? Te tengo anotada una y otra cosa. Amén. Pero Amén. cuando nacemos en Cristo, el Espíritu Santo borra todo aquello. Amén. La sangre de Cristo borra todo aquello. Amén. Y entonces ahora el creyente tiene una seguridad bendita. Amén. Sí, Amén. Cuando vengan esos pensamientos, cuando venga la familia, cuando vengan aquellos que se dicen ser amigos a recordar el pecado, usted dice, discúlpame, pero yo he nacido de nuevo. Yo soy una nueva criatura. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Amén. Sí, Pablo nos estaba diciendo aquí que ahora nosotros somos nacidos espiritualmente en Cristo. Amén. Así es, Señor. Amén. Y era la única solución para nosotros. Amén. No teníamos una solución de iglesia, hermano. Amén, No Señor. teníamos una solución de pastor, de obispo, de ministro. Nuestra solución solamente era Jesucristo. Así Amén. es, Padre, amén. Ahora pongamos atención a esto. Así como el nacimiento natural fue necesario para que nosotros estuviéramos aquí presentes, si nosotros no hubiésemos nacido no estaríamos aquí. Es verdad, Padre, amén. 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 Así que fue necesario ese nacimiento. Amén. Ahora se necesita también el nuevo nacimiento espiritual para estar en Cristo. Amén. 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 En otras palabras, para ser arrebatado se necesita el nuevo nacimiento. Sí, amén. Amén. Sí, Amén, Señor, amén. 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 Nos damos cuenta, hermanos, de que las escrituras nos hablan reiteradamente del nuevo nacimiento. Y todo nos lleva hacia allá, hermanos. De hecho, Padre, amén. Abraham, siendo ya literalmente, hermano, un hombre prácticamente muerto, y su esposa Sara, dice la Biblia, que también estaba muerta en su vientre, Así es. ¿cómo es que ellos recibieron la promesa de un hijo? Así es. Ellos, hermanos, Así es. en la forma médica, ¿cierto? Era un imposible. Así es, Señor. Amén. Imposible que ellos pudiesen dar a luz un hijo. Así es, amén. Pero fíjense, hermanos, que ellos, hermanos, creyeron a lo sobrenatural. Amén. Ellos creyeron Amén. a lo imposible. Amén. 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 Y la novia se mueve en eso. Amén. La novia se mueve en lo imposible. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Ahora a nosotros nos ha sido dado una promesa. Amén. Sí, Señor. Jesucristo, lo hemos dicho estas últimas semanas y lo vuelvo a repetir porque es menester escucharlo 100 veces, 1000 veces. Amén. Amén, Señor, aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder Amén. Amén, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén, Y amén. la única forma Amén. Gloria a Dios. de ser arrebatado de esta tierra es teniendo poder del Espíritu Santo. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor, Amén. aleluya. Ahora, muchas parejas recién casados, ellos se proyectan y ellos hablan, inclusive antes de casarse, muchas parejas comentan y dicen, bueno, nosotros vamos a tener hijos. ¿No es así? Y Amén. dicen, bueno, nosotros tendremos un hijo y le pondremos tal nombre. Pero mientras ese hijo no nazca, es más que un proyecto nada más de un niño. Correcto. Amén. 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 ¿No es así? Amén. Así es. Solamente se están proyectando nada más. Vamos a tener un hijo y bueno, queremos que él sea ingeniero, que sea un doctor y hasta se discute. Bueno, yo quiero que sea esto, yo quiero que sea esto otro. Pero resulta que el hijo está recién en proyecto. Así es, sí, Señor. Ni siquiera se sabe si va a ser varón o hembra. ¿No es así? Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, una persona puede hablar mucho del cielo. Y puede hablar de las calles de oro. Y puede hablar de ese río, hermano, que desciende del trono de Dios, hermano. Puede hablar del mar de cristal, ¿cierto? Pero si esa persona
no ha nacido de nuevo, Así es. esa persona simplemente no podrá ver nada del cielo. Oh, Es Correcto. verdad, Padre. Amén, Amén. amén, Sí, amén. Señor. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Sí, Padre, amén. Santo. Ahora Dios ha establecido sus leyes. Y las leyes de Dios son para respetarlas. Amén. Sí, sí. Amén. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a cambiar ninguna ley. Amén. No he venido a interferir en ellas. Sí, Señor. Así es. Yo he venido a cumplirlas. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios ha establecido sus leyes. Y mientras una persona no nazca del Espíritu Santo, simplemente no entrará en el reino de los cielos. Amén. Amén. Sí, Amén, Señor, amén. amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Padre, amén. Ahora Pablo habla del nuevo nacimiento. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente. A mí me gusta traerles escritura, hermanos. Amén. Amén. Señor. Porque si no van a ser palabras nada más, pues yo tengo que apoyarme en las Amén, escrituras. sí, Señor, amén. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto Amén. Así es. y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta que se habla de una muerte, Así es. pero a la vez la persona está viva? Amén. Rey muerto. ¿Ve? Porque habéis muerto Ah, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Pablo le estaba escribiendo a gente que estaba viva amén. a los ojos de todas las personas, pero las personas no sabían que esa gente había muerto. Amén. ¿Muerto a qué? Muerto al mundo. Amén. Amén. Muerto a las asechanzas Gloria a del Dios. diablo. Amén. Ya las tentaciones a ellos no les importaba. Amén. No les importaba la amistad con el mundo. Amén. Fíjense que hay mucha gente sentimental Oh, Padre. en mis hermanos. ¿eh? Amén. Hay mucha gente sentimental. Así es. Hay mucha gente de muchos amigos. Y fíjense que cuando llegan a Cristo, el principal fracaso de ellos son sus amistades. Así es, Señor, amén. Son sus familiares. Correcto. Señor, Amén. amén. Y yo les puedo decir que no hay mejor amigo que Jesucristo. Amén. El único que no ha fallado. Amén. El único cierto que ha estado siempre con nosotros. Amén. Pero ahora veamos el caso de Jesucristo. Miren, Jesucristo, Él vino donde su pueblo. Ellos eran su familia. Amén. Ellos eran sus amigos. Correcto. Sí, Señor, amén. verdad, Padre. Y ellos lo rechazaron. Sí, Padre. Ahora, tenemos a sus hermanos naturales. La Biblia dice que sus hermanos naturales le dijeron a él, vete de aquí con tu predicación. Correcto. Amén. 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 Oh, Señor. Nos damos cuenta aleluya. que escrituralmente tanto la familia Así es. como los amigos Amén. que no son creyentes nos van a llevar al fracaso espiritual. Es Amén. verdad, Padre, Correcto. amén. Aquellos que no piensan igual que uno. Correcto. Aquellos que no tienen las mismas perspectivas que uno. Así es. Señor. Amén. ¿Sabe usted que hay mucha gente conforme y ellos no desean ser arrebatados? Así es, amén. Sí, Padre. Y ellos entran en influencia. Quieren influenciar a la persona y decir, discúlpame, pero eso del arrebatamiento puede que no sea tan verdad. A lo mejor Dios nos estaba refiriendo. Déjame decirte algo. Hay algunos que dicen que el arrebatamiento es para después de la gran tribulación y empiezan a producir confusión. Correcto. Así Amén. Amén. es. Amén. Y la gente que empieza a oír a sus amigos, entonces empieza a caer en transgresión. Yo he conocido a muchas madres, yo esto lo voy a decir, pero así, literalmente, muchas madres que a sus hijos, que a sus hijas le han dicho lo siguiente: tú antes de casarte, primero conoce. Primero, ándate a vivir con esa persona para que primero se conozcan. Mira, puede que él no sea realmente el que tú vas a amar en la vida. Así es. Y ese es un pensamiento satánico. Correcto. verdad, Correcto. por Una buena supuesto. verdad, Padre. Amén. 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 Yo lo que le puedo aconsejar al joven, a la señorita,
es que ore para que Dios le envíe a su correcto esposo, su correcta esposa. Amén, amén, No amén. que ande probando por ahí. Amén. Señor, Sí, amén. Señor. Porque eso se llama fornicación. Correcto. Amén. Amén. Y la Biblia dice que los fornicarios Así es, Señor. serán lanzados al lago de fuego. ¿Verdad, Padre? Los Amén. adúlteros al lago de fuego. Amén, Señor, amén. Nosotros tuvimos, hermano, aquí en la congregación, hermano, un hermano que llegó del extranjero. Y él dijo que venía casado, hermano. Y eso fue al principio, al comienzo de... Cuando todavía ni siquiera comenzábamos el ministerio, pero fue al comienzo, hermano, cuando nos estábamos reuniendo. Y él dijo, le presento a mi esposa. Sí, bueno, y nosotros pensábamos que eran un matrimonio, hermanos. Y él, hermano, en cierta oportunidad, hermano, inclusive nos ayudó hasta en la predicación. Así, hermanos. Y de repente el hermano de él, el hermano carnal de él, me dijo, hermano Germán, usted está en un error, me dijo. Porque usted tiene un adúltero ahí en el púlpito. Y yo sabía que yo no estaba adulterando, hermano. Entonces el otro que predicaba era el otro hermano. Entonces yo dije, ¿de qué me está hablando? ¿De su hermano? Le dije yo. Y él me dijo, sí, me dijo. Él me dijo, no está casado. Yo no tenía idea, hermanos. La mamá de él tampoco tenía idea. Así es, amén. Porque él también le mintió a su mamá, hermanos. Era un diablo que se había subido, que se había colado, hermanos. Entonces cuando yo supe, inmediatamente fui a hablar con él. Lo enfrenté, hermanos. ¿Y saben qué? Que él no reconoció su fornicación, no reconoció su adulterio. ¿Saben lo que él me dijo? Yo estoy casado, hermanos. ¿Y saben qué, hermano? La esposa dijo, hermano, no. Nosotros no estamos casados. Y él secretamente se fue a casar aquí en Chile. Y cuando se fue a casar, se casó en las leyes civiles. Y en la ley de la iglesia se fue a casar allá a Ecuador. Ni siquiera le dijo a su mamá que se iba a ir a casar a Ecuador, hermanos. Así estaba ese hombre, ¿se da cuenta? Amén. Por eso es que Amén, nosotros amén. tenemos, ahí yo comprendí, hermano, de ahora en adelante, presénteme, hermano. Correcto. Ustedes Amén, son amén. casados, presénteme la prueba. Amén. Uno tiene que aprender, hermano, amén. Correcto. Amén, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, eso fue antes de que comenzáramos el ministerio, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, escondidos en Cristo y sellados por su Espíritu Santo, dice en Amén. Colosenses, Amén. capítulo 3, Amén. versículo 3. Sí, Señor. Amén. Pero vemos, hermanos, aquí podemos ver este grupo de vírgenes, las cuales eran 10 vírgenes. Así es. Así es, amén. Sabemos que por el hecho de ser vírgenes, ellas no han sido tomadas por el hombre. Así es, amén. Ellas estaban puras. Así es, amén. Ahora, hace muchos años, yo calculo que hace como unos 10 años atrás, prediqué sobre esto y lo voy a recordar a ustedes, hermanos. Unos rabinos, ustedes saben que los rabinos son judíos, ¿cierto? Sí, correcto. Amén. Estuvieron ellos estudiando lo que son las parábolas de Jesús. Amén. Entonces yo me puse a leer, hermanos, qué estaban diciendo los judíos. Y estos judíos estaban hablando sobre las parábolas de las 10 vírgenes. Y ellos enseñaron lo siguiente. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, ellos siempre tomaban el ejemplo de su vida cotidiana. Porque Jesucristo y Juan el Bautista, ellos eran hombres simples. Amén. Así es, amén. Amén. Ellos no eran hombres de estudio, no Correcto. pasaron por una escuela, por una universidad. Amén. 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 Ellos fueron educados directamente por el Espíritu Santo. Amén. 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 Sí, Gloria a Dios amén, para siempre. Amén. Amén. Sí, Entonces, cuando Jesucristo, hermano, empezó a hablar de las 10 vírgenes, entonces los rabinos, hermanos, los rabinos actuales de este tiempo, se fueron a los manuscritos antiguos y empezaron a darse cuenta que en la antigüedad había matrimonio de una sola persona. Amén. Y cuando había Amén. matrimonio de una sola persona, era cuando el padre era un acaudalado, un hombre rico. Claro. Así Entonces los ricos se casaban con las ricas, entonces hacían matrimonio y hacían grandes fiestas. Así es, Pero amén. cuando había pobres, gente que no tenía la economía,
entonces se juntaban 10 matrimonios. Amén. 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 10 parejas, en otras palabras. Así es, Señor. ¿Ya? Amén. Entonces estas 10 parejas, hermanos, cada una de ellas entonces hacía un aporte para poder hacer la fiesta. Amén. Ahora, ¿por qué estas 10 vírgenes estaban juntas en cierto lugar? Bueno, ahí hay que aplicar un poquito la historia, dicen los rabinos, dicen, vámonos para atrás, dice, y empiezan a hablar un poquito de Jacob. Y se van a la historia de Jacob y ellos empiezan a enseñar, hermano, cómo es que Jacob, hermano, era un hombre astuto. Amén. Y Amén. nosotros, el Amén. profeta le dice, él era un pillo. Claro. ¿Cierto? Amén. Y nosotros nos damos cuenta que Jacob, hermano, él logró, hermano, la primogenitura a través, ¿cierto?, del deseo. Amén. Él ansiaba la primogenitura. Amén. Y nosotros sabemos, hermano, que la primogenitura es el Espíritu Santo, hermano. Amén. Así Amén. que nosotros debemos ansiar el Espíritu Amén. Santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Así Amén, que Señor. tenemos que luchar, hermano. Amén. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Después Gloria a él Dios. quería la bendición de su padre, hermano. Amén. Entonces él fue y se colocó, ustedes saben, piel aquí en sus manos, ¿cierto? Se puso el traje de Esaú, hermano. Entonces quería él oler a Esaú. Quería él sentirse como Esaú. Entonces su papá, hermano, siendo un profeta de Dios. Amén. Amén. Gloria a Ahí el Dios, hermano amén. Abraham dice, dése cuenta, dice, ese profeta ya estaba ciego, dice. En los tiempos, en los años de viejo, dice, él estaba ciego, dice. Y un profeta de Dios, ¿cómo no pudo ver, dice? Que estaba siendo engañado si él era un profeta. Amén. Amén. Sí, Señor. Era prácticamente un imposible, hermano. Correcto. Pero él fue engañado por Jacob. Pero es que todo esto era un plan divino, hermano. Amén. Amén. Eso Era es, Dios Señor. en el Amén. negocio, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces su Correcto. padre lo tocó y lo bendijo, dice la Biblia. Correcto. Amén. Amén. Entonces él corrió, hermano, con su primogenitura. Él corrió con esa bendición, hermano. Entonces él fue corriendo, hermano, y se fue a otras tierras. Así es. Amén. Entonces él, a través de su astucia, a través de su inteligencia, él logró grandes cosas. Después dice la Biblia, ¿cierto?, que él quiso trabajar por sus esposas, ¿cierto? Entonces yo quiero a Raquel. Y Lea, no, yo quiero a Raquel, porque la Biblia dice que Raquel era muy hermosa. Lea tenía hermosos ojos nada más, pero Raquel era hermosa entera. Así es, amén. Entonces Jacob quería a Raquel. Amén. Entonces la Biblia dice que su suegro Labán, ¿cierto? Él dice, bueno, pillo por pillo. Así que bueno, trabájame 7 años entonces por mi hija. Trabájame 7 años, entonces yo te doy a mi hija. Amén. ¿Cierto? Amén. Sí, Entonces Señor. nosotros, hermanos, en realidad cuando nosotros somos pillos, a nosotros nos enojamos cuando hay uno más pillo que nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. Nosotros podemos ser pillos, pero que no nos hagan pillería a nosotros. Amén, eso nos pasa, Amén. hermano. Amén. Amén. Y sobre todo cuando somos comerciantes. Y de hecho todos nosotros somos comerciantes y caímos en eso, hermano. Amén. Amén. Ahora, bueno, pasaron los 7 años, hermano, y la Biblia, hermano, nos enseña que las bodas, ustedes saben, eran en la noche, hermano. Amén. Cuando ya Correcto. empieza a oscurecer, hermano. Amén. Y entonces la Biblia dice que entonces Labán preparó todo y ahí venía ella cubierta en el velo, hermano. Amén. Así Y es. entonces a Raquel le hicieron desaparecer. Así es. Entonces era todo un plan, hermano. Entonces Jacob el pillo, hermano. Jacob, ¿cierto? Aquel tramposo, hermano. Aquel, ¿cierto? Que logró objetivo en base, ¿cierto? A ese engaño, hermano. Amén. Entonces de repente viene la boda, ¿cierto? Y entonces llega al aposento, hermano. Ahí al lecho, ¿cierto? Entonces la Biblia nos enseña que Lea ni siquiera habló. Calladita. Ahí estaba ella. Solamente ella, ni una palabra, hermano. Y entonces Jacob, hermano, dice la Biblia que consumó su amor. Usted me entiende, ¿no es así? Así es, Señor. Y Amén. entonces, después de haber consumido el amor, no había vuelta atrás. Así es, amén. Correcto. Amén. Ya era su esposa, la ceremonia, la bendición, y más encima estuvo ahí consumiendo su amor. Correcto. Amén. Entonces cuando él despertó en la mañana y ve los ojos de Lea, ¡qué hermosos ojos! Pero no era Raquel, hermanos. Correcto. Así Amén. es. No era Raquel, él había sido engañado.
Entonces se levantó furioso él. Él fue donde Labán y empezó a reclamar y empezó a decirle: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué hiciste esto? A la que yo amaba era a Raquel. Pero resulta que él, hermano, estaba defendiendo su postura, pero Labán también defendió su postura. Sí. Discúlpame, pero las leyes dicen que la hija mayor tiene que casarse primero. Correcto. Amén. ¿Eh? Así es. Amén. Entonces las leyes, pues hermano, ¿ves? Entonces Jacob quería pasar las leyes. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? Jacob amaba a Raquel. Entonces Jacob dijo: ya, no tenéis más hija, ¿cierto? ¿Se imaginan otra hija entre medio, hermano? No, menos más, gracias a Dios que no había una hija entre medio. Entonces la siguiente era Raquel. Entonces Gloria a Dios, tuvo amén. que trabajar 7 años más, hermanos. Ahora por Raquel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob, hermanos? Cuando llegaron esos 7 años, cuando vino el matrimonio. Entonces él, hermano, levántate, levántate. ¿Tienes una lámpara, Raquel? Sí, sí tengo. Ya, alúmbrate la cara. Raquel sacó y alumbró su cara. Eres Raquel. Ahora sí que me caso, ¿eh? Gloria a Dios para siempre. Amén, Amén. amén, amén. Gloria a Dios. Entonces de ahí, entonces que viene el uso de la lámpara, hermano, de la vasija y el aceite, hermanos. Amén. Y esa lámpara tenía que estar encendida. La lámpara no servía apagada, hermano. Correcto. Y menos sin aceite. Amén. Ahora, los rabinos entonces decían lo siguiente: de ahí viene la tradición, dice, y de ahí se tomó Jesucristo. Amén. Para decir las 10 vírgenes, porque eran gente pobre, gente humilde, ¿cierto? Y también la lámpara, dice, Sí, amén. Amén. para alumbrarse, Amén. ¿cierto? ¿Para qué? Para que el esposo la reconozca. Amén. Ahora, ese aceite es el Espíritu Santo, hermano. Amén. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo Amén. para que el esposo nos reconozca, Amén. para que él sepa: Señor, aquí Amén. estoy, Amén. aquí estoy, Señor. Y él solamente va a reconocer a Amén. aquellos que tienen el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Amén, Dios. amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, gracias, Padre. Hermano, ¿saben Amén. qué? No es algo que me alegre, hermano. Sí. Es algo que a mí me apena. Me apena ver cómo hoy en día hay muchos que rechazan el Espíritu Santo. Es más, muchos blasfeman en contra del Espíritu Santo. Amén. Ellos hablan de que son tonteras del pasado. Ellos hablan de que solamente la palabra y nada más. Bueno, allá ellos, hermano. Amén. Pero nosotros, hermanos, estamos luchando por tener la palabra Amén. y el Espíritu Santo. Amén. Ambas cosas juntas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor, amén. Ahora, ¿qué quiere decir virgen? Virgen significa pureza, Pureza. significa santidad. Amén, Señor. ¿Qué quiere decir doncella? Una doncella es una virgen que nunca ha sido tocada. Así es. Así es. Ella es una virgen. Amén. Así es, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy en día, hermano, ¿cómo está el mundo, hermano? Sí, Así es, correcto. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que el mundo, hermanos, está tan pecaminoso, está tan, como le dijera yo, gobernado por el mal, hermanos, donde hoy en día mantener a una señorita virgen pura, prácticamente esa mujer, esa doncella, mejor dicho, es odiada. Así es. Correcto. Esa doncella, hermano, es mirada en menos. Así es. Amén. Esa doncella le dicen, la tratan de tonta. Así es. Correcto. Sí, Amén, amén, amén. Bueno, Amén. en el caso del hombre, hermano, el hombre pasa exactamente lo mismo. Cuando yo no pololeaba en la denominación, hermano, todos pololeaban. El único que no pololeaba era yo. Si yo no me equivoco, a lo mejor habrían otros por ahí. Pero a mí me decían que yo era homosexual por no pololear, pues, hermano. Pero yo estuve de los 13 años orando por mi esposa. Así es. De los 13 años, y cuando la vi, supe que era ella mi esposa. Así es. Gracias a Dios, Gloria mi a suegro Dios. tenía su otra hija casada, ¿ves? Amén. Entonces, a mi esposa, la verdad. Gloria a Dios. Amén, Señor, amén. Así que bueno, gracias a Dios por ello, ¿eh? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir doncella? Dimos que una doncella es una mujer que no ha sido, una dama que no ha sido tocada. Ella es una virgen. ¿Qué significa el aceite virgen de oliva?
¿Qué significa eso? Ponga atención. Significa que ha sido destilado a tal grado que llega a su virginidad. Amén. Amén. Cuando usted compra entonces un aceite de oliva, es que ese aceite ha sido procesado y le han sacado todas las impurezas. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. ¿Qué significa oro virgen? Eso lo debe saber el hermano Germán. Es cuando el oro ha sido procesado por el fuego y ha sido hervido para quitarle todas sus impurezas. Amén. Todo aquello que está de más, el hierro, todos los metales, la pirita, etcétera, 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 hasta llegar al oro puro. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué cree que nosotros pasamos por esto, hermanos? Sí, Señor. Porque tenemos que alcanzar la pureza, pues, hermano. Amén. La Sí, pureza Señor. Amén. espiritual Amén. que Dios requiere para que nosotros realmente seamos esos diamantes, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Diamantes de 7 colores, dice el profeta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjese, todas ellas, las 10, fueron santificadas. Todas ellas fueron santificadas. Ninguna de ellas fue tomada. El hermano Branham dice claramente, ninguna de ellas pasó por denominación. Oh, Señor, aleluya, Padre. Amén. Amén. No fueron tomadas por el hombre. No fueron tocadas por un obispo. No fueron tocadas, hermano, por algún incrédulo que estuviese guiándolas hacia la destrucción. Oh, Señor. Todas ellas fueron santificadas, pero 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas. Tampoco tenían aceite en la vasija. Todo esto tiene un significado. Amén. Sí, Padre, Padre, Señor, amén. amén. ¿Qué representa el aceite? Sabemos que representa la pureza, hermanos. Perdón, me equivoqué. No representa la pureza, dice el profeta. Pongan atención. El aceite no representa la pureza, dice. Ni tampoco representa la virginidad, dice. Oh, El aceite representa al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Sí, amén. 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 Entonces, ¿qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo. Amén. No representa la pureza ni la virginidad. Correcto. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esa virgen, en el mensaje casamiento y divorcio, el hermano Branham dice claramente, la mujer decide. La mujer dice sí y la mujer dice no. Correcto. Amén. 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 Entonces, ¿quién decide la santidad y la pureza? Amén. ¿No somos nosotros? Amén. Amén, Amén. Señor. ¿No somos nosotros? Es verdad. Y Él, al ver, hermano, que nosotros nos esforzamos en oración, en la palabra, Amén. nos esforzamos en todo lo que Él nos ha prometido, el profeta dice, entonces Él está obligados a mandarnos el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ella se ha esforzado. Amén. Ella se ha cuidado, ¿ve? Amén. A usted ningún pastor lo obliga a nada. Así es, Señor, Correcto. amén. 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 Es verdad, mi Usted se encuentra con algunos creyentes y esos creyentes le dicen, bueno, es que el pastor no me deja ir, pues yo quiero congregarme en otro lado, porque la iglesia está muerta, pero él no me da la cartita. Sí, amén. Oh, hermano, si eso se ve en la denominación, se ve aquí en el mensaje en todos lados, Es hermano. verdad, amén. Correcto. En Padre, todos amén. lados, Amén, porque amén. los espíritus no mueren. Amén. Amén. Mi Padre, amén. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta, retenga eso, hermano, el aceite no representa ni la pureza ni la virginidad. Representa al Espíritu Santo. Amén. Así Amén. es, Señor. Ahora, la palabra griega para limpio es ser santificado. La palabra hebrea es ser santo. La palabra griega, santificado. La palabra hebrea, santo. Amén. Entonces, santo, limpio y santificado es todo la misma palabra siempre. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que esta no era una iglesia inmunda. Amén. Amén. Las 10 vírgenes no eran una iglesia inmunda. Oh, Jesús. En primer lugar, ellas habían eliminado sus amistades. La amistad con el mundo, ¿qué es lo que es? Enemigo. Enemistad con Dios. Amén. Ya hablamos recién de eso. Amén. ¿Cómo es que los amigos, cómo es que la familia nos llevan directamente al infierno Amén. cuando no son creyentes? Correcto. Amén. Es más, hay débiles en el espíritu. Así es, amén. Que todo lo que le digan los demás lo hago para no ser tratado de tonto. Lo hago para no ser despreciado. Es verdad, Señor. Sucede, Padre. ¿Por qué? Débiles en el espíritu. Así es, Amén. Señor. Ahora, Amén. el hermano Braham dice algo en un mensaje que yo leí, hermano, hace un tiempo. Dice, usted, si va a ir a una fiesta, pues sea el mejor de la fiesta. Así es. Amén. O mejor no vaya a la fiesta, dice el hermano Así Braham. es. ¿Lo ha leído? Amén. Amén. Amén, sí. Amén. Si no, no vaya, pues hermano. Amén. Si no va a ser el mejor para bailar. Si no va a ser el mejor para tomar. Si no va a ser el mejor para contar los chistes, mejor no vaya. Amén. Amén, Señor. Amén. Así es, Señor. ¿Por qué dice el profeta? Porque si no usted va a ser el amargado de la Así fiesta. es, amén. El aguafiesta, dice el profeta. Correcto. Usted va a ser el que va a ser piedra de tropiezo para los demás. Bueno, ¿qué le pasó a tu esposo? Ahí anda amargado ese otro. ¿Qué le pasó a ella? Deja a la bruja tranquila. Así es el mundo, pues hermano. Así Amén. es. Amén. Amén. Pero nosotros, la novia de Cristo, sabemos que eso es amistad con el mundo. Así Así es. es. Correcto. Amén. Entonces todo me es lícito, ¿ves? Pero no todo. Pero no todo me conviene. Amén. Amén. No todo. Amén. Si a mí no me conviene tener amigos, entonces no los tengo nada más. Así es, Señor. Para eso tengo mis hermanos. Amén. Para eso tengo el cuerpo de creyentes. Amén. Esos son mis amigos. Amén. Sí, Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para Gloria a Dios. siempre. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Yo le Amén. doy gracias a Dios por ello, hermano. Gracias, Amén. Padre. Yo tengo primos, hermanos. Tengo hermanos, pero si no piensan igual que mí, yo simplemente no los visito, hermanos. Así es, amén. ¿Para qué? ¿Qué tema se va a hablar? Política no me interesa, fútbol no me interesa. Vamos a hablar de Cristo, ellos dicen, ya saliste con tus cosas ya. ¿Para qué entonces? Correcto. Amén. ¿Para qué? Estamos hablando de una iglesia santa, Amén. Amén. Sí, de una iglesia pura. Amén. Amén. Señor, ayúdanos. Amén. Nos damos cuenta, hermano, entonces que cuando uno está obligado en su trabajo, hermano, cuando uno es dependiente, entonces mi esposa ella contaba, hermanos, como el inspector general le decía, el error suyo es que usted no se junta con ninguno de aquí. Así es, amén. Mi esposa, ¿cómo voy a juntarme con ellos cuando ellos son unos cagüineros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, levantan cagüines? Así es, sí. Señor. ¿Y qué nos diría qué nos dirían si se juntara ella con ellos? Así es. Si entre ellos mismos se andan penando. Sí. Sí. Así es. ¿No es así? Amén. 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 Y el hermano Braham habla, hermanos, Así es. de esa copita social. Así es, amén. Amén. Vamos a hacer Un brindis. un brindis a fin de año, así que todos nos juntamos. Y fíjense que el año pasado, en esta fecha aproximadamente, mi esposa es testigo de eso. No es testigo, pero supo. Hicieron un pequeño brindis Sí, amén. y terminaron arriba de las mesas, hermano. Sí, 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 amén. Hermano, Así pasó. y después muchos supieron, pues, bueno, nosotros nos fuimos, terminamos tan tarde que nos fuimos a cierta casa, y en esa cierta casa, bueno, de repente se nos desapareció este y esta, y se desapareció este otro y esta otra, y yo como que solo en una pieza, pero los otros dos están en las otras dos piezas, Así y es. todos casados. Así es, Padre, amén, es verdad. Así es el mundo, hermano. Amén. A ver, Así es, Señor. y el mundo quiere que usted sea partícipe de aquello. ¿Verdad, Señor? Amén. Que usted sea partícipe del pecado. Y la Biblia dice, sin santidad Nadie. Nadie verá. nadie verá a Dios. Amén. Sí, Padre. Gloria a Dios Amén, para amén. siempre. Ahora estamos hablando de 10 vírgenes. Amén. Amén. Ahora, si hay alguien en esta iglesia
que no es partícipe de estas 10 vírgenes, que está siendo partícipe del mundo, eso significa que no es parte de estas 10 vírgenes. Así es, El Señor. hermano Braja, ¿cierto? En el mensaje a las 10 vírgenes, hermano, y los 144.000 sellados, él comienza diciendo lo siguiente. Él empieza diciendo, bueno, dice, dentro de la iglesia hay 3 clases de creyentes, dice. Correcto. Amén. Así es, 3 clases de amén. creyentes. Está el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Amén. Y ahora dentro de los creyentes, ahora hay 2 clases también. Amén, amén, Señor. Correcto. Gloria a Dios, pues, ¿eh? Amén. Entonces, aquí en la iglesia nosotros decimos, bueno, yo estoy en la iglesia del mensaje, pero ahora, dentro del mensaje, hay gente que cree y gente que realmente cree a medias nada más. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, amén. Amén, Señor. Ayúdanos. Ahora, quiero que veamos algo. Todas ellas estaban esperando ¿a quién? Al novio. Al esposo que viniese. Amén. Estaban todas deseando el arrebatamiento, hermano. Amén, Señor. Estaban todas Todo. preparando, limpiándose, hermanos. Ellas querían casarse con él. Amén. Cristo, Por Señor. eso cada una de estas 10 vírgenes fueron santificadas. Amén. 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 Sí, Señor. Se está Amén. poniendo estrecha la puerta. Como la visión del hermano Vladimir, ¿ve? La puerta no tenía ninguna manilla. ¿Qué significa? Que solamente podía ser abierta por dentro. Correcto. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Solamente Jesucristo podía abrir la puerta. Amén. Nada más. Amén. Y la Biblia dice que Él cierra y Él abre. Amén. Nadie más. Amén. Eso de San Pedro y la llave, hermano, eso es un cuento católico. Correcto. La Biblia dice que Jesucristo es la puerta. Amén. Él dijo que Él era la puerta. Amén. Gloria a tu nombre, Gloria a Dios Padre. para Amén. Señor. Amén. Amén. Ahora voy a ser un poco duro con lo que voy a decir. Pero es palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no deseo ofender a nadie, ya. Amén. Amén. Nadie, ni siquiera el hermano Pablo, Amén, Señor. se puede ir ofendido. Amén. Señor. Pero observemos un poco a hombres realmente santos. Hombres que guardaban toda la palabra. Muy estudiosos y guías del pueblo. El profeta dice, oh, discúlpeme, los fariseos no eran cualquier clase de persona, dice. Es verdad. Correcto. Ellos eran hombres santos. Correcto. Amén. Amén. A ver, en primer lugar, los saduceos, ellos no creían en los ángeles, Mm, no creían en lo sobrenatural. Así es. Los herodianos, ellos eran políticos que estaban al lado del César. Ellos tenían al rey Herodes, entonces se coleaban con el diablo, ¿ve? Correcto. Amén. También estaban los celotes. Así es. Los celotes eran un grupo guerrillero. Entonces nos damos cuenta que en Israel habían diferentes clases de ismos, Así es, Señor. Amén. diferentes clases de pensamiento. Pero Jesucristo no nació dentro de ninguno de ellos. Amén. Sí, Padre. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, mi Cristo. Aleluya. Pero vamos a ver a estos hombres que dentro de las demás religiones que habían, dentro de los demás ismos que habían, ellos tenían la palabra. Sí, es verdad, Padre. Amén. Y personalmente hice un estudio de los fariseos para poder hablarles a ustedes. Amén. ¿Cómo es que ellos, hermanos, ellos levantaban, hermanos, una palabra de la ley y la empezaban a estudiar? Y la empezaban, hermano, a sacarle, hermano, el mayor provecho a ese pedazo, a ese trozo de la ley. Y ellos querían cumplir todo aquello. Amén. 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 Oh, Señor, aleluya.
Y es más, para ser parte del Sanedrín y para ser uno de los líderes, ellos tenían que demostrar cómo vivían. El profeta dice que lo siguiente, hablando de los fariseos, dice que todo el pueblo los miraba y si encontraban una falla en ellos, los denunciaban e inmediatamente los sacaban del Sanedrín. ¿Qué clase de gente eran, hermanos? Ellos eran hombres santos caminando, hermanos. Señor, amén. Señor. Eran ellos una iglesia santa, como lo que estamos viendo ahora. Los fariseos eran en primer lugar legalistas religiosos, que habían logrado desarrollar un método de interpretación de la palabra. Ellos tenían mucho conocimiento. Ellos conocían la ley, conocían lo que habían dicho los profetas, lo cual requería de ellos prácticas minuciosas Así es. a cada una de las escrituras, detalles para poder llegar a la santidad. Amén. Amén. Los fariseos confiaban en su conocimiento. ¿Escucharon eso? Así es, amén. Ellos confiaban, ellos sabían lo que ellos hablaban. Oiga, hermano, usted conoce actualmente los teólogos. Así es. Usted vaya a hablar con un teólogo y a usted lo dan vueltas si usted no está preparado. Así Correcto. es. Amén, amén, amén. Amén, pues, hermano. ¿Usted cree que el catolicismo ha llegado ahí de la nada misma? ¿O porque ellos han estudiado? Correcto. Amén, amén, amén. Han estudiado cada forma, cada fórmula para llegar a todo el mundo y que el mundo les crea, pues, hermano. Sí, amén. Sí, Amén. Señor, amén. 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 Ahora los fariseos confiaban en su conocimiento intelectual. Ahora en su interpretación tradicional de las leyes de Dios ellos confiaban y se consideraban a sí mismos justos. Así es. Porque ellos sabían, pues, hermanos. Ellos sabían, yo soy un practicante de la ley. Ellos examinaban y se creían más buenos que los demás, o más santos, o más religiosos, o más sabios que los demás. Así es, Señor. Amén. Y eso marcaba la diferencia en medio del pueblo. Y lo otro que tenían era alto, bla, bla, como se dice hoy en día. Así es, Correcto. amén. 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 Los fariseos se caracterizaban en primer lugar por criticar. Ustedes no viven igual que como nosotros vivimos. Y después de criticar, ellos juzgaban. Todo lo que los rodeaban eran criticados por ellos. Jesús. Ellos se creían los mejores. Ve, dice Jesucristo, le dijo, bueno, ellos ven la paja de los ajenos, pero no ven la viga que ellos llevan. Correcto. Amén. Ellos murmuraban entre sí e inyectaban dudas a los que los rodeaban respecto a determinada persona. Este hace los milagros a través de Bersebú nada más. Ellos inyectaban veneno, hermano. Correcto. Amén. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se creían más altos que el resto. Así es. Ellos eran escuchados, ellos eran venerados. Por lo general, alguien que no es fariseo como ellos eran criticados. Entonces había una batalla constante entre los herodianos, los saduceos y los fariseos. Y los fariseos le decían, ustedes en primer lugar no creen, ustedes son unos políticos. Y ustedes celotes son nada más que unos barrabases nada más.
Ahora los fariseos pueden perjudicar grandemente a una persona creyendo firmemente que ellos están sirviendo a Dios. Ahora ellos, cuando vieron a Jesucristo, todas las acusaciones que hacían en contra de Jesucristo eran basadas en lo que ellos pensaban. Correcto. Sí, Amén. 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 Ellos, lo que los motiva a ellos es la justicia que ellos ven. Su propia justicia. Cuando en realidad Satanás está detrás de cada uno de aquellos murmuradores, levantando contiendas y dudas en medio del pueblo. Oh, Señor. Ahora los fariseos no son capaces, ponga atención a esto, no son capaces de reconocer cuando ellos están errados y cuando Dios está actuando con poder en la vida de alguna persona. Amén. 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 Ellos vieron a Jesucristo, Así es, vieron Señor. cada cosa y no pudieron reconocer que era Dios en Cristo. Amén. Padre, Correcto, amén. Sí, Señor, amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Sino que simplemente dicen, está endemoniado. Vaya usted a hablar con un teólogo y usted hable de sobrenatural. No, usted está endemoniado. Los días de los milagros, decía el profeta, que ellos decían, los días de los milagros están en el pasado. Así Correcto. es. Correcto. Amén. Ahora, los fariseos también se justifican diciendo que son buenos porque nunca han hecho daño. No se olvide que el profeta decía que toda la gente lo andaban mirando Así es. y ellos no le hacían daño a nadie, por hermanos. Porque van a la iglesia, tienen un gran ministro, pero no se dan cuenta que sus lenguas se mueven a la velocidad que se mueve la serpiente. Amén. Oh, Amén. Señor. ¿Para qué? Para dar veneno, para matar a otros. Correcto. Oh, Amén. Señor, Estamos amén. hablando todo esto en el lado espiritual. Amén. Sí, Padre, amén. Los fariseos levantan el dedo acusador para desviar la atención de los demás, para que nadie se dé cuenta en el fondo de sus propios pecados. Amén. 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 Estamos hablando de los fariseos actuales, hermanos. Correcto. Amén. Amén. Jesucristo. Ahora, les he dado algunas pistas más o menos de lo que fueron los fariseos. Ahora veamos qué es lo que dijo Jesucristo de los fariseos. Y eso que no voy a leer, hermano, cuando Él les dijo sepulcro banqueado, sino que vamos a ver, porque ellos se creían grandes, pues, hermano. Entonces Jesucristo dio un ejemplo, hermano. ¿Cómo no iba a ser odiado Jesucristo, hermano? Oh, Señor. Lucas 18, versículo 9. Anoten ahí, búsquenlo. Lucas 18, 9 en adelante. Hasta el versículo 14, del 9 al 14 dice: a unos que confesaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dese cuenta, hermanos. Unos se confesaban como justos y a los otros los menospreciaban como injustos. Amén. 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 Versículo 10. Jesucristo habla y dice: dos hombres subían al templo a orar. Uno era un fariseo. Jesucristo ahí, ¡pah! Sí, sí, amén. Ah, en otras palabras, uno era un religioso Sí, amén. y el otro un publicano. Amén. ¿Qué es lo que es un publicano? Un publicano es un cobrador de impuestos. En otras palabras, es una persona odiada. Amén. Amén, Ustedes Señor. saben que los publicanos cobraban el impuesto para darle al César lo que es del César. Así es, amén. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que había un cobrador de impuestos dentro de los discípulos? Amén. Y los discípulos lo odiaban a ese, po. Sí. Pero era un predestinado, po, hermano. Amén. Sí, Era un Señor. predestinado. Sigamos. De nuevo el 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Yo pienso que levantaba sus manos y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Ah? Y ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hasta hoy en día se hace una burla de eso? Anda a pegarte al pecho a la iglesia, po. Así es, amén. Burlándose de la parábola de Jesucristo, Correcto, de amén. las verdades de Cristo. Yo prefiero ir a golpearme al pecho, hermano. Y usted igual, hermano, delante de Dios, para que Él nos perdone, hermano. Amén. Amén. Señor, Amén. Jesucristo dijo: más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Amén. Y el que se humilla Será enaltecido. será enaltecido. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Jesucristo. Amén. ¿Cómo no lo iban a odiar, hermano? Amén. Por eso que cuando nosotros hablamos, hermano, con un fariseo actual, ellos se enojan. Así es. Ellos no quieren saber nada de nosotros, hermano. Ellos quizás llegaron a ser santos, muy religiosos, guardaban cada palabra del mensaje, podemos decir hoy en día. Amén. Pero eso no fue suficiente para ser aceptados. Amén. Verdad Amén. de Amén. Dios, aleluya, Señor, amén. Padre. Veamos un poquito los fariseos actuales. No voy a hablar yo, que hable el profeta. Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, amén. Mensaje, preguntas y respuestas sobre Génesis. Preguntas y respuestas sobre Génesis del año 53. Hay algunos que dicen: oh, hermano Germán, pero hay que usar del año 60, allá ellos. Yo predico toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y todo el mensaje. Amén. sí, Amén. Señor, Mensaje, pregunta y amén. respuesta sobre Génesis del año 53, el párrafo 254. Dice lo siguiente, mire, ponga atención porque esto es muy interesante, muy importante. Dice: no hay una iglesia en el mundo que pueda vivir en la pureza que la iglesia nazarena o los santos peregrinos y todos ellos. Estamos hablando de la iglesia de aquel entonces, Amén. del tiempo Amén, del hermano amén. Branham. Sí, Señor. Amén. No hay iglesia en el mundo que pueda vivir en la pureza que vive la iglesia nazarena, los santos peregrinos y todos ellos, en cuanto a sus enseñanzas. ¿Verdad que sí, dice el profeta? Ahora veamos cuáles enseñanzas. Ellos creen absolutamente en la pureza de la santificación. No dejan ni siquiera que sus mujeres usen anillos, ni nada. Ellos creen en la pureza y santificación en todo sentido. Y estas organizaciones, ismos podemos llamar hoy en día, y todos los legalistas, esa es la enseñanza de ellos. ¿Cuál enseñanza? Santidad, dice el profeta. Amén. Santidad. Amén. Amén. Y ellos la creen, dice. Las mujeres usan su pelo largo hasta el suelo. Sus faldas largas. Los hombres ni siquiera... Oye, hermano Vladimir, no puede venir con los brazos destapados. Los hombres ni siquiera se arremangan las mangas de su camisa, dice. Porque eso es pecado para ellos. Correcto. Amén. Amén. De hecho, yo fui a una iglesia donde una vez fui con manga corta del mensaje y se me prohibió ir así. Po. Para que hermano, no. Po. ¿Por qué viene con manga corta? Véame a mí, pues yo uso la manga larga. Quería que lo viera él, el pelo.
Después él terminó en adulterio, hermano. Yo estaba mirando a Jesucristo, hermano. Correcto, Usted tiene que Señor, mirar amén. a Jesucristo, hermano. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Padre, amén. Las mujeres usan su pelo largo y su falda larga. Los hombres ni siquiera se remangan las mangas de su camisa. La mayoría de ellos son así. Ni siquiera tocan nada. No fuman. No toman, ¿ve? Hombres santos. Usted no pudiera vivir más limpio que ellos. ¿Están escuchando? Sí, Correcto, amén. correcto, amén. Amén. Sigo, el párrafo 255 dice, pero esa misma iglesia nazarena, esos mismos peregrinos, si un hombre habla en lengua en la iglesia, lo echan para afuera. Y aun ellos decían que ni siquiera se sentarían a comer con él. Eso es verdad. Ponga atención a esto. Si usted no lo cree, trate de hacerlo y convénzase de esto. Compruébelo. Compruébelo, dice el profeta. Ellos odian el solo pensar en eso. Y dicen ellos, esto es del diablo. Cuando hablan de las manifestaciones de Dios. Correcto, amén. Ahora, se da cuenta, dice, estos son los nuevos fariseos. Oh, qué terrible. Amén. Dentro de este mensaje, Amén. Amén. ellos se santifican a sí mismos. Ellos colocan todo su esfuerzo en ser mejores. Los más religiosos, con grandes enseñanzas, pero no creen en el poder de Dios. Es Amén. verdad, Padre. No creen en el Espíritu Santo. Amén. Ellos simplemente lo niegan. Amén. Oh, Correcto, Señor, Señor, amén, amén. aleluya. Amén. Ahora vamos a las 10 vírgenes. Veamos un poco. Hemos visto, hermano, qué es lo que es el fariseísmo, Amén. que está dentro hoy en día. Actualmente los espíritus están ahí, hermanos. Así es, Señor. El espíritu de los fariseos está. El Correcto. espíritu de los herodianos políticos. ¿Por cuál vaya a votar tú? Ah, no fuiste a votar, tu voto. Ah, tenemos que dar al César lo que es del César, dijo Jesucristo. Y andan con esa, mi hermano. Correcto, correcto. Ah, y David era un político. Amén. Salomón era un político. Correcto. Amén. Entonces ellos sacan eso, ¿ves? Amén. Pero la novia es la novia Espíritu Santo, mi Amén. hermano. La novia no tiene nada que ver con el mundo. Amén. 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 Las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas. Amén, Señor. Y las otras 5 eran tan puras y santas como las que tenían aceite. Así es, Señor, amén. Pero no tenían aceite, las insensatas. Estaban santificadas, pero sin el Espíritu Santo. Así es, Señor. A ver, no vamos a hacer ese ejemplo, pero ¿a quién le gustaría que le dijeran insensato? Es una ofensa, ¿no es así? Claro, correcto. Es una ofensa, Ofensa. Amén. ¿cierto? Sí, Es sí. más insensato. ¿A quién estás tratando de insensato tú? Para que tú sepas, soy una virgen prudente. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén, pues tenemos que profetizarlo. Amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Ellos, las 5 vírgenes insensatas, niegan el Espíritu Santo. ¿Por qué lo niegan? Porque simplemente no lo tienen. Correcto. Amén. No lo tienen. Amén, amén. Ellos dicen, yo creo, tengo toda la palabra, tengo todo el mensaje. Déjeme decirle algo, dice el profeta. Eso no es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. Señor, aleluya, Sí, Señor, Padre, amén, gracias, amén. Señor. Gloria a Dios. Gracias, El hermano Señor. Raja cita. Primera de Juan 5, versículo 7. Anótelo, búsquelo. Primera de Juan 5, versículo 7 dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. Amén. Ahora, voy a responder con lo que enseña el profeta. Amén. Porque hay muchos, hermanos. Porque estos mensajes, el hermano Claudio, los sube a YouTube. Amén. Y entonces puedo ser criticado.
y decir, hermano, voy a decir lo que dijo el profeta. En el mensaje preguntas y respuestas sobre Génesis. En el párrafo 258 dice, ahora dice, pregunta y respuesta sobre Génesis, Sí, sí. párrafo 258, dice, ahora usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Correcto. Amén, amén. Sí, Señor. Usted no puede tener al Espíritu Santo sin tener al Padre. Así es, Señor. Amén. Tampoco puede tener al Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, estos son uno. Amén. Son inseparables. Señor, amén, amén, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo pueden separar el Espíritu Santo? De hecho, el hermano Branham dice, bueno, tenemos al Padre, un anciano de pelo blanco, dice, y tenemos al Hijo, ¿cierto? Ahí lo tenemos crucificado. Y tenemos al Espíritu Santo como una mascota, dice. Eso es lo que dicen las denominaciones. Correcto. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Amén. Pero nosotros sabemos que es el mismo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Señor, amén. Padre. Dios santo. Gloria a Dios. Amén, Padre. Ahora ponga mucha atención a esto. ¿Qué dice el hermano Branham? Dice, usted puede estar justificado sin ser santificado. Amén. Correcto. Amén, amén. Amén. Y usted, hermano bautista del mensaje, Amén. así dice el profeta en nuestro Sí, mensaje. sí, amén. Y usted que está en unismo, y usted que no cree en el Espíritu Santo, usted puede ser santificado, dice el profeta. Amén. Y usted puede estar santificado sin tener el Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre. Usted puede estar limpio, vivir una vida pura y tener una forma de piedad y negar el poder de Dios. Amén. Negar las visiones, Amén. negar las señales, Amén. negar las sanidades, Amén. negar el hablar en lenguas Amén. y los grandes dones que Dios le ha dado a la iglesia. Amén, amén, amén. Sí, Señor, amén. Usted lo niega porque usted solamente ha sido santificado nada más. Correcto. Señor, Amén, amén. 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 Ahora, ¿qué es lo que santifica al pueblo? ¿Saben ustedes lo que santifica al pueblo? La palabra. Amén. La palabra. Porque usted lee y dice, no adulterarás, yo no adultero. Amén. Amén. Usted dice, no hay que blasfemar, yo no blasfemo entonces. Pero sin embargo el profeta dice, pero ustedes blasfeman al negar el poder del Espíritu Santo. Amén. Y no lo saben. Amén. Amén. Sí, Amén, Señor. amén, amén. Aleluya. Ahora, como estas insensatas, dice el profeta, ¿cómo estas insensatas pueden ser arrebatadas? ¿Cómo? No lo pueden. Amén. Así es. Son insensatas. Correcto. Amén, amén, amén. ¿Cómo si no creen en el poder transformador de Dios? Amén. Amén. Sí, ¿Cómo Padre. pueden ser arrebatadas si no creen en santidad divina? En sanidad divina. Amén. Amén. ¿Cómo pueden ser arrebatadas si no creen en el Espíritu Santo? Amén. Y el Espíritu Santo es el que arrebata a la novia. Amén. Sí, Amén. Señor, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén, amén, amén. De hecho, Amén. Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen ven. Amén. A ver, ¿cuál Espíritu y cuál novia? El Espíritu Santo que está dentro de la Amén. novia. Amén. Entonces la novia clama y dice, Amén. ven Señor Amén. Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Ves? Aleluya. Ellos dicen, bueno, yo creo en la palabra, yo tengo al Padre. Y niegan el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, la palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces ellos, ¿cómo pueden llamar? Yo leí un mensaje, hermano, por favor lean, si es que tienen el mensaje preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Amén. Léalo, por favor. Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Y ahí el hermano Branham dice claramente, hermano, dice, ¿cómo pueden ustedes llamar a Jesús el Cristo sin el Espíritu Santo? Dice, ¿saben qué? Cuando ustedes nombran a Jesucristo,
lo están nombrando de su intelecto nada más. Porque siempre me enseñaron el nombre de Jesucristo. Siempre me enseñaron a orar, así que oro. Siempre me enseñaron a ir a la iglesia, así que voy. Y allá levanto mis manos y digo, Jesucristo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no puede llamar a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así. Amén. Dice el profeta, sino que usted lo llama de su forma intelectual. Así es. Amén. Amén. De lo que a usted Amén. le ha sido enseñado. Amén. En otras palabras, un fariseo más. Amén. 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 Ahora veamos, ahí están 5 vírgenes prudentes. Las que tenían aceite en sus lámparas. Ellas creían en fe de rapto. Amén. 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 Señor. Ellas creían todas las señales, maravillas, profecías y todo. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. Fíjese que el hermano Branham, hermano, cuando él, hermano, hacía todas estas sanidades, todas estas señales, fíjese que invitaban al hermano Branham a sus iglesias. Pero antes de ir, los pastores pentecostales, ¿qué es lo que hacían? Cuando él venga, ustedes reciban la sanidad. Porque él tiene un don, nadie puede negar el don. Como en el caso de Jesucristo, nadie podía negar el don. Pero no reciban su doctrina, decían ellos. Así Correcto. es. Cuando venga el hermano Branham, recíbanlo. Que ore por ustedes, pero lo que él enseña no le hagan caso. Amén. ¿Ves? Entonces está el otro extremo. Correcto, amén. El otro extremo. Amén. ¿Ves? Quieren las señales, pero no quieren la palabra. Correcto, amén. Amén. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que tener todo, por Amén. hermano. Amén. Tenemos que ser un Señor. cuerpo completo. Aleluya. Palabra y espíritu. Amén. Espíritu y palabra. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para Gloria a siempre. Dios. Ahora estas 5 vírgenes tenían el aceite en sus lámparas. Ellas creían en la fe de rapto. ¿Por qué? Porque lo leyeron en su palabra. Creían todas las señales. ¿Por qué? Porque estaba en su palabra, hermano. Amén, Señor. Maravillas, profecías y todo. Bien. Todos sabemos lo que el aceite ahora representa, ¿no es así? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 4 y Santiago capítulo 5 versículo 14 habla de lo que es el aceite. Amén. Todos sabemos ahora lo que representa. Así es, Señor. Es el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual nosotros ungimos también con aceite. Amén. ¿Por qué? Porque representa el Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gloria Ahora, al Señor estas Jesús. 5 vírgenes estaban santificadas. Estas vírgenes prudentes estaban santificadas. Ponga atención, hermanos. Estas vírgenes prudentes no eran cualquier clase de personas. Ellas tomaban su Biblia. Ellas la estudiaban, la leían, se alimentaban. Ellas tomaban el mensaje y lo creían. Ellos sabían que todo era verdad. Al igual que aquellas vírgenes fatuas. Hasta ahí eran parejitas. Hasta ahí ambas, las 10, caminaron juntas. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, Amén. amén, Amén. Señor, amén. Todo lo que Dios habló, ellas lo creían. Ellas lo tenían, ellos lo tomaban. Pero ellas tenían algo diferente. Y eso diferente era el aceite. Sí, Padre. Y las únicas que fueron arrebatadas, dice la Biblia, fueron las que tenían el aceite. Amén. Ahora Jesucristo habla un gran misterio, dice. Dice que cuando escucharon la voz del esposo, dice el hermano Branham, ese es el arrebatamiento de la novia. Así Amén. es, Padre, Amén. aleluya. Amén. Ese es el arrebatamiento de la novia. Amén. Ahora, llegará el tiempo, hermano, va a llegar el día en que el Espíritu Santo va a ser derramado solamente en aquellos que guardan toda su palabra y creen en el poder vivificador Amén. del Espíritu Santo. Amén. 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 No va a ser derramado en nadie más, hermano. Amén. Señor. Gracias, Entonces, las vírgenes fatuas se darán cuenta. Ya viene el esposo, ya viene el esposo. Y van a correr, hermano, a aquellos que tienen el poder vivificador dentro de sí. Oh, Jesús, Tienen el aceite aleluya. dentro de sí. Amén. Oh, hermano, sus cuerpos están siendo renovados. Amén. Sus cuerpos están siendo transformados. Amén. Hay vida en ellos. Amén. Entonces las fotos se dan cuenta. La palabra no me sirvió de nada. Correcto. Yo me estudié de Génesis y Apocalipsis. Tengo los 1100 libros del mensaje y no ha producido vida en mí. Amén. Oh, Señor, amén. Jesucristo, Amén. Amén. aleluya. Ellos van a desesperar, hermanos. Oh, mi Correcto.
Correcto, amén, amén. Jesucristo dijo que correrían, hermanos. Sí, Amén. Correrían ellos Amén. e irían y preguntarían. Así Y le es. dirían a las prudentes, danos de tu aceite. Sí, amén. Danos de tu aceite. Necesitamos lo que tú tienes, lo que yo no tengo. Hay algo en ti que yo no tengo. Amén. Hay vida en vosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahí ellos van a decir, necesito las visiones, necesito señales, Así es. Amén. Correcto, amén, Señor, amén, amén. necesito lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a responder la novia? La que siempre fue apedreada, la que siempre fue mutilada, hermanos. Correcto, amén. La novia que fue perseguida, Amén. la novia que fue odiada, ¿qué va a responder? Jesucristo dijo que la novia dice, mira, anda donde aquellos que venden, porque no vaya a hacer cosa que a mí me falte. Amén. No, tú anda y consigue lo tuyo. A donde los que venden, ¿cuáles son los que venden? Amén. Esos falsos ungidos, Amén. Correcto, falsos amén. ministros que están en los púlpitos, hablando mentiras, Amén. Correcto. llevando a la gente a no tener el Espíritu Santo, Amén. ni siquiera a creer en el poder vivificador Amén. del Espíritu Santo. Amén. Señor. Señor, amén. Entonces ellas van a tener que recurrir con su esposo, su pastor, ¿cierto? Entonces, Amén. pastor, mira, lo que ellos tienen yo no lo tengo, dámelo, dámelo. Y que si yo también quiero comprar, Amén. Amén. porque son falsos. Amén. Oh, Padre. Gloria a Dios aleluya. para siempre. Oh, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, amén. Entonces los únicos que serán arrebatados, hermano, Oh, bendito son esos que sea tienen el Dios. aceite, hermanos. Así es, Señor, amén. No tan solo la palabra, hermanos. Nos dimos cuenta que los fariseos tenían la palabra, Así es, Correcto. Señor. pero amén. no pudieron, no tenían el Espíritu Santo para identificar al Mesías. Oh, Amén. Jesucristo, Amén. aleluya. Ahora las 10 vírgenes salieron a recibirles. Y las insensatas, ellas no tenían el aceite en sus lámparas. Oh, mi Cristo. Dice el profeta, pero Amén. tenían todo lo demás. Esto lo estoy leyendo literalmente. Amén. Amén. Es lo que Amén. dijo el profeta. Allí las 10 vírgenes salieron a recibirle. Y las vírgenes insensatas, ellas no tenían el aceite en sus lámparas, pero tenían todo lo demás. En otras palabras, dice el profeta, tenían la mecánica. Correcto, Así es, amén. Señor, Amén. amén. Tenían la mecánica, tenían el auto, tenían las ruedas, las puertas, las sillas, el volante, el motor, tenía hasta benzina el auto. Amén. Amén. Oh, Señor. Amén. Pero lo que les faltaba a ellos era girar la llave para que lanzara esa chispa el motor. Amén. Pero ellos no tenían eso. No tenían el Espíritu Santo. Amén. De nada les sirvió el vehículo. De nada les sirvió las iglesias, los coros. De nada les sirvió esos grandes ministros. De nada les sirvió, hermano, esas grandes iglesias. Amén. Esas grandes logias, dice el profeta. Amén. Amén. Señor, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Así es, Amén. Padre. Ellos se creían ricos, mas estaban desnudos, Así dice es, Señor. Amén. Jesucristo. Oh, Padre. Así es, Señor. Ellas no tenían aceite en sus lámparas, pero tenían todo lo demás. Ellas estaban limpias, dice el profeta. Ellas creían en Cristo. Ellas predicaban la palabra. Ellas predicaban la palabra que creían sus ismos. Ellas hablaban de la segunda venida de Cristo. Ellos hablaban de la pirámide, el tercer jalón, los 7 truenos, etc. Ellos creían toda la palabra, todo el mensaje. Y si ustedes discuten alguna vez con un buen erudito bautista del mensaje, vale más que sepan de lo que él está hablando. Ellos están tan cerca, pero aún así no pueden entrar. Amén. Oh, mi Amén. Cristo, Amén. verdad, Señor, Señor. amén. Así es. No nos olvidemos, acabamos de leer que la puerta se cierra. Así es, Señor. Amén. Y la puerta se cierra con el arrebatamiento. Amén. Sí, Amén. Amén. Jesucristo dijo en Mateo 24 que en estos últimos días los 12 espíritus serían tan semejantes, Amén. tan Señor. cercas, al grado que engañarían a los escogidos si fuese posible. Amén. Señor, amén.
va a estar tan cerca la cosa, hermanos, que va a atrapar a todos aquellos que están fuera del Espíritu Santo. Amén. Así es, Amén. Padre, Amén. amén, sí, Señor. Los va a atrapar a todos ellos que aún tomando la palabra, sin tomar el poder vivificador de la palabra, ellos van a entrar en el sistema. Amén. Amén. Señor, amén. Amén. Falsos cristos, falsos profetas, Así es. ahí lo tienen. Ahora, ¿qué se levantarán? Se levantarán falsos cristos, estoy leyendo lo que dice el profeta. Amén. Gente falsa diciendo, yo soy de Cristo. Falso profeta diciendo, yo soy un apóstol. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el pastor, el sumo sacerdote. Y muchos les seguirán. Correcto. Y Amén. serán Amén. llevados donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. 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 Mensaje a las 10 vírgenes y los 144.000 sellados. Párrafo 166 dice lo siguiente. Ahora observen a estas dos iglesias. Dos iglesias. Amén. Dese cuenta. Si yo pudiera hacer que la gente lo vea, dice. Oh, arde mi alma, dice. Amén. Estas iglesias son tan limpias y tan santas como lo es esta. Amén. Si todas son vírgenes e igual de limpias, dice. La única, ponga atención a esto, la única diferencia fue el aceite de la lámpara, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si está allí adentro, produce la misma clase de fuego Amén. que produjo en Pentecostés. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Señor, amén. Pero sigo leyendo lo que dice el profeta, pero estas vírgenes fatuas, no tienen fuego. No hay aceite en sus lámparas. Ellos tienen ritos de iglesia. Una iglesia tan ritual como pudieran ser. Ceremonias finas. Nada en contra de eso, dice. Credos que estremecerían su conciencia, dice. A usted lo harían llorar, hermano, con sus sermones Así es, Amén. y cantos, como los cantan los ángeles, dice. Ustedes no podrían señalar la vida de ellos y apuntarlos. Amén. Amén. Ustedes no podrían hacer eso, pero aún así, eso está errado. Amén. 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 ¿Sabe lo que dice el profeta aquí al final? Dice, esa es la clase que pierde el arrebatamiento. Amén. 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 ¿Están poniendo atención? Amén. ¿Están captando cuál se va a ir en el rapto y cuál no? Amén. Oh, hermanos, queremos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Yo deseo el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Deseo una iglesia llena del poder de Amén. Dios. Amén. Queremos ser llenos del poder de Dios. Amén. Amén, Padre. Somos la novia que será arrebatada entonces. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Tenemos las vasijas, tenemos el aceite, Amén. tenemos las lámparas y también tenemos el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Volvamos entonces a nuestro hogar. Amén. Eso es lo que nos espera en la eternidad. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios. Sean bendecidos en Amén, el nombre amén. del Señor Jesucristo. Amén. Shalom, hermano. Amén. Gloria a Dios.